La historia del cine mudo. Características, películas y actores. Algunos teóricos consideran el cine mudo desde los inicios del año de 1929. Otros, como es el caso de historiasdelcine.es, lo hemos establecido desde mediados de la década de 1910 hasta los años 30. Lo consideramos independiente del cine primitivo, que también era mudo, debido a que tiene una serie de características distintivas que hacen de la época del cine mudo un periodo muy fructífero, lleno de innovaciones artísticas y por lo tanto muy importante en la historia del cine. Los movimientos cinematográficos de Hollywood clásico, así como el impresionismo francés, el expresionismo alemán y el montaje soviético, comenzaron en este periodo. Además de estos movimientos, también empezaron a definirse los diferentes estilos y géneros del cine. La era de oro del cine mudo fue también muy importante desde el punto de vista técnico y nuevas técnicas de iluminación, el primer plano, el planeo y el montaje invisible, edición al corte de forma que no se notara, siguiendo una continuidad. Ahora hablemos de Mack Sennett. La década de los años 20 fue la época dorada del cine mudo americano. Espectáculo, grandes actores, diversidad de géneros. Destacó el slapstick o comedia física, los pasteles de nata, las locas persecuciones, los golpes, las bañistas. Este nuevo género cómico surgió de la mano de Mack Sennett, que descubrió a Charles Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Boone Tarplin y Langdon. Mack Sennett, cuyo verdadero nombre fue Michad Sinnott, fue mago de profesión y nació en Quebec, Canadá, en el año de 1884. Empezó su carrera como actor de películas cómicas de D.W. Griffith, hasta que fundó la sociedad Keystone y se dedicó a producir, dirigir e interpretar películas de 1 y 2 actos. Pero serían dos cómicos concretos quienes harán universal el arte de hacer reír en la pantalla: Charlotte y Keaton, payasos geniales, y a la vez críticos como su sociedad deshumanizada. Pero sus gags han hecho reír a niños y adultos de diversas generaciones en todo el mundo. De Charlotte es La Quimera de Oro, de 1925, y de Buster Keaton, El maquinista de la General. Para el cine cómico como tal, no surge en Estados Unidos, sino en Europa, concretamente en Francia. Allí se imponía la singular personalidad de Max Linder, considerado unánimemente como el verdadero creador del cómico cinematográfico, además procedente de los teatros de los boulevards. Pero Linder trajo una renovación en el film bufo. Anteriormente, este género estaba solo limitado a dos efectos: el arrojarse tartas a la cara y las persecuciones. Max incorporó, además de esos dos recursos, un tipo de comicidad grotesca en las situaciones basadas en la observación psicológica. Pero la Primera Guerra Mundial truncó su trayectoria cinematográfica cuando se disponía a viajar a Estados Unidos para iniciar su carrera en América. Fue herido de bala y acabó muriendo en el año de 1925. Sennett se dio cuenta de que Max Linder no había aprovechado al máximo las posibilidades de la cámara, sobre todo en lo que se refería a las persecuciones. Entonces, tomando como modelo, comenzó la producción de films que se distinguieron pronto por el movimiento frenético de las situaciones, por el empleo de la aceleración de la cámara lenta, del montaje rápido y de la detención inesperada de la acción, convirtiendo al bueno de Mack en una figura clave dentro de la historia del cine mudo. Pero el buen de Mack no solo innovó en este sentido, sino que creó un universo cómico rozando lo absurdo. Pero esto no significaba que este universo fuera fantástico. Para lograr verosimilitud en sus guiones, introdujo historias que eran realistas y jamás se alteraba la lógica del relato. La característica principal de su cine fue la primicia de la imagen sobre cualquier otro elemento. Los pensamientos eran exteriorizados y no se dejaba nada a la imaginación del espectador. Es por ello que sus actores hacían reír más por su aspecto físico que por sus acciones. Ejemplo de ello
fue Fatih Arbuckle, el famoso gordo del cine mudo, Ben Turpin, que tenía estrabismo, o Max Schrein, el llamativo villano que participó en la película de Chaplin. Por otra parte, contrastando con estos excéntricos personajes, fueron recurrentes personajes femeninos como Mabel Normand, casi siempre actuando como una muchacha dulce e inocente. El objetivo principal de Mack Sennett con esta farándula era hacer a sus personajes lo más estúpido que fuera posible. Para ello, les hacía realizar una serie de acciones como volteretas, pastelazos, paredes que se derrumbaban y persecuciones vertiginosas. Por la utilización de estos recursos cómicos, muchas veces tildaron al cine de Sennett como vulgar, pero la contribución que hizo al desarrollo del cine cómico fue enorme. Gracias a Mack, se llegó al desarrollo pleno de lo que se conocería como estilo slapstick. Especial mención deberíamos dar a sus inicios en el cine, cuando Sennett convirtió a un grupo de policías en el máximo exponente del cine cómico, el famoso grupo de policías, los K-Stop Cop. La guerra de tartas como una acción vertiginosa que dio lugar al estilo slapstick. Su discípulo Harold Lloyd y Charles Chaplin progresaron hacia un cine de mayor interés y efectividad. Una línea que progresaría gracias a las aportaciones de Buster Keaton. El cine cómico y la comedia se entrelazan en las películas de estos actores-directores estadounidenses, situándolos en la cumbre del cine, que alcanzaron no solo por sus propios trabajos, sino también por el éxito popular conseguido en todo el mundo. Las características del cine mudo varían según el director o incluso según su actor protagonista. Por ello, desarrollamos más abajo las características propias del cine de Chaplin, Keaton y Lloyd. Bien, ahora hablemos en cuanto a las características generales del medio en esa época. Hablemos de la calidad de imagen. La calidad visual de las películas mudas era a menudo bastante alta, a diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa. Existe la idea errónea de que apenas se podía ver estos films por la alta calidad de la imagen. Esta falta de calidad es actualmente así porque la mayoría de las películas mudas están mal conservadas, lo que lleva a su deterioro. Además, existen otros casos donde las películas mudas, que si está bien son conservadas pero se produce a una velocidad de 24 fotogramas por segundo, lo que hace que se vean aceleradas. En la época de esta etapa del cine, se rodaba a 16 imágenes por segundo. También hay que tener en cuenta los cortes de censura que tuvieron en el pasado. Es por ello que se producen saltos a cortes bruscos, además de impresiones de un montaje deficiente. Otro error muy extendido por el público general es que los films mudos carecían de color. De hecho, el color era mucho más frecuente en las películas mudas que en las primeras décadas de las películas sonoras. A principios de la época de 1920, aproximadamente el 80% de las películas podían verse en color. Generalmente se usaba tonificaciones en las películas, o sea, coloración, pero también con procesos de color real como el Kinemacolor y el Technicolor. Hablemos de los intertítulos. En la época del cine mudo, tanto el minutaje como la complejidad de las películas habían aumentado considerablemente. Esto suponía un grave problema para que los espectadores entendieran las acciones que ocurrían en los films mudos. Por ello, se utilizaron una serie de intertítulos. La misión de estos intertítulos era de narrar momentos de difícil comprensión o resaltar diálogos claves de la historia. También, a veces desprendían opiniones o generaban comicidad. Es uno de los elementos más característicos de esta etapa del cine. El diseño de los intertítulos variaba según la película, la temática o el estilo por la corriente cinematográfica con la que se insertaba. Por ejemplo, El gabinete del Dr. Caligari, de 1920. Aquí se utilizaron intertítulos estilizados según las normas del expresionismo alemán. Los diseñadores de los intertítulos se convirtieron en un nuevo oficio dentro del cine mudo. Normalmente, este profesional se encargaba de crearlos según él percibiera un problema de comprensión de las películas.
Y ya por último, amigos, hablemos de la música en vivo y otros tipos de acompañamiento sonoro. Otra de las características del cine mudo era que durante las proyecciones del cine mudo casi siempre había presencia de música en vivo. Esta tradición de música paralela a la proyección venía desde las primeras películas de los hermanos Lumière. Pero sería Edison el que sentó las bases de que, a ser posible, las películas debían estar acompañadas con una orquesta en vivo. La primera vez que se proyectó una película muda con una orquesta en directo fue en el año de 1896, con la primera exposición del cine en los Estados Unidos en el Music Hall de Custer en la ciudad de Nueva York. En las grandes salas de cine se diseñó un foso entre la pantalla y las butacas para introducir a la orquesta. La introducción de música en vivo confería a los films un mayor nivel de dramatización, transmisión de emociones, por lo que ayudaba enormemente a la creación de una atmósfera cinematográfica. Sin embargo, no todas las salas de cine tenían el lujo de contar con una orquesta. En situación de orquesta se solía usar a un pianista. Es por ello que cuando actualmente vemos una película muda, la incorporan como banda sonora una partitura de piano. Progresivamente, sobre todo en los Estados Unidos, se utilizaban órganos teatrales como el famoso Mittenwurlitzer. Estos órganos podían imitar sonidos orquestales y efectos como trenes, bocinas de coches, pájaros e incluso disparos. Y bien amigos, con este recorrido al inicio del cine llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado. Además, quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.